Damos el uso de la palabra al señor consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, el doctor Francisco Barbosa. Bueno, muchas gracias por esta invitación, estimado presidente. La comisión, además, que está estudiando estas objeciones por inconveniencia al proyecto de ley estatutaria que el presidente de la República le presentó al país y al Congreso de la República para esta discusión. Un saludo a todas las personas que se encuentran presentes, a las personas que nos están observando por las redes, a los visitantes, a los representantes a la Cámara, a los senadores y a todos los presentes. Voy a hacer una reflexión muy pedagógica en torno a estas objeciones y en torno a las competencias del presidente de la República para haber hecho estas objeciones por inconveniencia en el marco de un proceso absolutamente natural, emanado del proceso constitucional, emanado al mismo tiempo de la interpretación que se tiene que hacer en torno a este sistema de justicia transicional, en la medida en que es necesario analizarlo en su integridad. Dividí la presentación en dos partes, una primera hablando de los mitos, que además son numerosos, en torno a los temas competenciales y a los temas constitucionales. Y también hablo no solamente en mi calidad de alto consejero, sino también de profesor de Derecho Constitucional durante muchísimos años en torno a todos estos asuntos. Un segundo aspecto, trataré de hacer una explicación muy pedagógica derivada de otro de los grandes mitos de los 6 artículos declarados o objetados por inconveniencia. En primer término, y antes de iniciar esas dos partes que planteo, a mí me parece muy relevante que estemos aquí en el Congreso de la República y que estemos aquí frente al país planteando un debate con argumentos y un debate además que tiene relación con un aspecto que hace parte de un debate no acabado, porque ¿quién dijo que el tema de la paz es un debate acabado? Es un debate que está en implementación. Estamos hablando de que el proceso es un proceso además que se encuentra en la implementación y la implementación no está concluida. En ese orden de ideas yo creo que es muy positivo que se den estos debates en el ámbito de la democracia y por supuesto con un elemento central que yo creo que muchos han perdido de vista en este debate nacional e internacional. Es que el sistema de justicia transicional no se hizo para los victimarios solamente, se hizo para las víctimas. Si uno revisa todos y cada uno de los aspectos, los principios centrales del acuerdo, y yo no estoy hablando del acto legislativo 01, porque aquí hay unas lecturas además puntuales a ciertas normas y yo quiero hacer un balance general del acuerdo. Siempre se estableció que el acuerdo era un acuerdo en donde las víctimas eran el punto central del acuerdo. Creo que además es un tema que muchísimos planteamos en su momento en torno a la centralidad de las víctimas, Primer aspecto que yo quiero que tengan presente en este debate. Frente a los mitos que se han venido construyendo, aquí se dijo hace un momento es que las objeciones presentadas por el presidente de la República son disfrazadas de inconveniencia, pero realmente son de inconstitucionalidad. Bueno, pues muy interesante el argumento. En primer lugar, uno tendría que decir lo siguiente frente a eso. Aquí en Colombia ya se habían presentado objeciones a proyectos de leyes o a un proyecto de ley estatutaria durante el gobierno anterior en torno a la reelección del Auditor General de la Nación. El asunto se discutió en el Congreso,
por la naturaleza jurídica de las leyes estatutarias, tienen un control previo, y ese control previo, de forma inmediata, fue a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional declaró exequible ese proyecto de ley estatutaria. A seguida cuenta, el asunto fue al Ejecutivo, y el presidente de la República en aquel momento, hace 2 años, 3 años, 3 años, declara o objeta ese proyecto de ley que tenía sentencia previa de la Corte Constitucional, lo objeta por inconveniencia. Entonces tendríamos una norma que conoció la Corte Constitucional y la declaró constitucional versus esa misma norma que tenía control de constitucionalidad declarada inconveniente por el presidente de la República. Un precedente. Ahora, alguien me podría decir, sí, pero es que hay cosa juzgada constitucional, hace un momento lo decían, increíble, cosa juzgada constitucional. ¿Cómo va a haber cosa juzgada constitucional sobre un proyecto de ley? Es que ni siquiera es ley de la República. Ni siquiera es ley de la República. Es una sentencia sobre un proyecto de ley estatutaria. No puede jugar el elemento de la cosa juzgada constitucional cuando incluso lo que hace una objeción por inconveniencia es abrir a segundo debate en el Congreso de la República. Hablaban de que esto es un procedimiento legislativo especial versus al procedimiento legislativo ordinario. Muy interesante este argumento, a mí sí ese es el que más me interesa, muy interesante. Entonces acabamos de inventarnos que no se puede hacer objeciones por inconveniencia en el marco del proyecto establecido en este caso, por una razón muy simple, porque este es un proyecto especial de una norma que se derivó del uso del fast track. Es decir, aquí acabamos de construir una norma jurídica en el acto legislativo 1 de 2016 que además había tenido control en la Corte Constitucional. Muy interesante. Esa es otra de las grandes elucubraciones constitucionales que surgen en este debate. Eso solamente para abordar el tema de que las objeciones que hizo el presidente de la República son objeciones, por supuesto, de inconveniencia por una razón simple, porque se hicieron sobre disposiciones del proyecto de ley estatutaria. Obvio, uno no puede hacer objeciones de inconveniencia sobre la base de inexistencia de normas, pues uno tiene que referirse a normas, ¿de acuerdo? Y eso hace que el análisis sea un análisis que por supuesto tenga un respaldo por lo menos complejo en torno a la sentencia que se planteó y en torno al proyecto de ley que se remitió al presidente de la República sobre la base de unas objeciones por inconveniencia. Lo pongo en términos muy simples. Si el día de mañana hay una ley que dice, un proyecto de ley que dice que el lunes, el martes, el miércoles y el jueves son días festivos y la Corte Constitucional lo encuentra constitucional y el asunto va al presidente de la República, el presidente de la República puede decir que esas normas son inconvenientes porque eso afecta el desarrollo económico del país. Norma constitucional, norma inconveniente. Y creo que allí hay un debate que ya a seguida cuenta plantearé en torno a estos mitos que se han venido planteando, que se han venido planteando en torno a las objeciones. Un segundo tema es, presidente de la República está desacatando un fallo de la Corte Constitucional. Ya lo expliqué. Por supuesto que el presidente de la República hace un análisis absolutamente claro de unas disposiciones y analiza su inconveniencia. Entonces, si es así el escenario y se dice que no se puede objetar por inconstitucionalidad, perfecto. Entonces, acabamos de derogar la facultad de objeción de inconvencionalidad, de inconveniencia, que además tiene un resorte constitucional muy importante que ni siquiera se deriva de la Constitución de 1991, sino que está atada a una larga tradición constitucional en este país. Esa figura jurídica viene desde la misma Constitución de 1821.
Viene desde la misma discusión de lo que se llamaba el poder de veto en el sistema anglosajón, que fue traído a la discusión en Colombia durante muchísimos años. Claro, se complejiza el asunto cuando hablamos de esa ley especial, que son las leyes estatutarias que tienen además un control previo en la Corte Constitucional. Que los congresistas, este es el gran mito, este sí es el supremo mito, que los congresistas podrían cometer fraude a resolución judicial. Ah, no, este sí es el culmen. Entonces, de una vez quitémosle a los congresistas la posibilidad de hablar en cualquier debate, porque los asuntos entonces se resuelven de otra manera. Yo los invito a que lean el artículo 185 de la Constitución cuando habla de que los congresistas son inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio de su cargo sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo. Además hay una sentencia de unificación de la Corte Constitucional 047 del 99 sobre ese asunto. A eso sí se llama linchamiento para evitar que se produzcan los debates en el Congreso de la República. Está muy bien, aquí que se abre el debate, que se discuta si son válidas o no, pero eso de invitar a los congresistas a decir que no voten porque, no solamente porque ya el argumento no me lo compran, sino al mismo tiempo porque se está violando una resolución judicial, sí me parece un exabrupto interpretativo, hermenéutico y jurídico muy, muy grave. Las objeciones al proyecto de la ley estatutaria de la JEP son un intento para derrumbarla. Ese es muy interesante también. Muy interesante. ¿Quién dijo que el proyecto de ley estatutaria es la columna vertebral? Y pongo columna vertebral porque en eso hemos sido expertos en los últimos días. La columna vertebral de la JEP. No, la columna vertebral de la JEP no es el proyecto de ley estatutaria. Gran error. Si se estuviera además objetando la integralidad de la ley, del proyecto de ley estatutaria, uno hasta podría entrar en un debate sobre ese tema. La columna vertebral del proyecto de ley estatutaria es el acto legislativo 1 del 2017, pero no solamente eso, ojo, aquí pasó un magistrado de la JEP y dijo, es que el acto legislativo 1 del 2017 que establece, no, eso hay que leerlo bien y completico. El artículo 5 de ese acto legislativo recoge el acuerdo de paz de noviembre del 2016. ¿Cómo así que vamos a interpretar todas las normas del acuerdo de paz prescindiendo de lo acordado? No tiene sentido. En eso está atada la objeción número 1 que ya voy a proceder a explicar, pero el acuerdo de paz se tiene que interpretar y todas las normas de paz se tienen que interpretar de forma integral. No pueden haber articulitos interpretados al desgaire, eso no es posible. Y ya ese argumento, por supuesto, queda roto. Yo hago la siguiente pregunta al Congreso de la República, que es una pregunta interesante. Díganme, en esas 6 disposiciones, ¿dónde se rompe el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz? Lo vamos a abordar. ¿Qué pasa con un guerrillero, un excombatiente hoy, que está en la JEP, con esas normas modificadas o rediscutidas? ¿Qué pasa? Aquí han hecho todo tipo de lucubraciones mirando qué es lo que pasa. Aquí hay un acto legislativo que tiene además una entidad interpretativa mayor que el proyecto de ley estatutaria. Pero señores, hay un tema fundamental. El proyecto de ley estatutaria tiene que leer el acto legislativo 1 del 2017 y tiene que leer el acuerdo de paz del noviembre del 2016, porque de lo contrario estamos haciendo un análisis absolutamente diferente al que deberíamos hacer en tanto que olvidamos la sistematicidad de la interpretación. Artículo 5 del acto legislativo 1 de 2017. Ahí dice cómo interpretar las normas jurídicas. Esa sería una gran sentencia para efecto de poder saber cómo es que la JEP va a interpretar la diversidad de normas jurídicas y la diversidad de escenarios que tiene al frente. Se está poniendo en peligro el proceso de reincorporación.
recibimos 2 PEDETs, 2 proyectos de desarrollo, 2. Tenemos 16 formulados, a pesar de que el expresidente en el libro que acaba de sacar dice que entregó 16 y cita al doctor Emilio Archila, alto comisionado para la estabilización y normalización. 2 PEDETs contra 16, 2 proyectos productivos, 2. ¿Saben cuántos tenemos? 21. Presidente Duque ha ido a más ETCRs que los que fue el presidente Santos durante año y medio en el marco de esa implementación. Aquí lo que tenemos que hacer es, se va a destinar 37.1 billones de pesos para la implementación del acuerdo. Aquí lo que hay que hacer es recoger rápidamente, hacer un consenso nacional en torno a esto, respetando la decisión que tome el Congreso, y el país sabrá que si en caso de que se rechacen esas objeciones, el presidente de la República cumple la Constitución y sanciona el proyecto de ley estatutaria. Pero el debate se tiene que hacer, porque no puede haber un país en donde simplemente ante el debate decimos no nos gusta el debate. Por último, se dice que las objeciones están haciendo trizas el acuerdo final. Ninguna de esas disposiciones son disposiciones que están originalmente en el acuerdo final del 24 de noviembre de 2016. Ninguna. Y ahora sí procedamos a la explicación de cada una rápidamente. En el artículo 7, y no voy a entrar en un gran debate jurídico porque lo que hay que hacerle al país es una explicación muy puntual y pedagógica de lo que está pasando. Acá nos acaban de decir que el artículo 18, nos lo dijeron uno de los magistrados de la JEP, dice el artículo 18 del acto legislativo 1 de 2017, dice que los colombianos tenemos que pagar la reparación a las víctimas. Aquí lo dijeron, el Estado tiene que pagar la reparación de las víctimas. Eso es lo que hay que decirle al país, que el Estado va a tener que reparar a las víctimas. El 5.1.3.7 del acuerdo, 5.1.3 del acuerdo, 7 del acuerdo, dice que las FARC deben reparar a las víctimas. Es una norma que está ahí, y la pregunta que yo hago como jurista es ¿cómo es posible y cómo van a interpretar esa disposición los magistrados al tratar de cruzar una norma del acto legislativo que al mismo tiempo está establecida en el 5.1.3.7 que dice, comillas, se comprometen a contribuir, las FARC-EP se comprometen a contribuir con la reparación material de las víctimas. Las FARC-EP procederán a la reparación material de las víctimas con los bienes y activos antes mencionados. Es un tema que está aquí. Claro, cuando el artículo 7 no lo incluye, a nosotros nos parece que evidentemente es necesario por... Doctor Francisco, lógica, qué pena, le interrumpo un minuto más para redondear. Gracias. Por lógica interpretativa, es necesario establecer, digamos, ese escenario. Hay 2 disposiciones que el fiscal general profundizará en torno a las funciones de la Fiscalía y en torno a las funciones del Alto Comisionado para la Paz, que terminan siendo absolutamente complejas en su interpretación en la medida en que deja espacios para que no se sepa qué tipo de diligencias judiciales o qué tipo de competencias tiene el Alto Comisionado para la Paz en Colombia frente a procesos de paz. Eso se deriva del artículo 189 de la Constitución Política. Es el presidente de la República quien tiene la facultad de decir si en un país y se inicia o no se inicia un proceso de paz. Y uno no tiene por qué entrar en una discusión en torno a esa facultad. Alguien dirá, sí, yo creo que sí. Bueno, nosotros consideramos que no, porque es un asunto de inconveniencia, no solamente para el futuro de cualquier negociación. Termino diciendo lo siguiente. Frente al tema, a 2 temas adicionales. Claro que es cierto que los máximos responsables deben ser los quienes prioritariamente acudan al sistema de justicia transicional para efectos
de responder por delitos de lesa humanidad, de guerra y genocidio. Los remito al numeral 40, 41, 42 del acuerdo firmado en noviembre de 2016. Otra vez, casi que estas objeciones las hacemos para volver a lo acordado. ¿Qué dice? Que no es posible amnistiar, indultar a personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, de guerra o de genocidio. Luego se hace una explicación sobre qué es delito no indultable. ¿Cuál es la preocupación de todo este tema? Por supuesto, todas las personas que cometieron estos delitos tienen que entrar al sistema, pero tiene que haber una priorización. Pero lo que no puede pasar es que por debajo de la alfombra se me pasen las personas que cometieron delitos de lesa humanidad, de guerra y de genocidio y no entren al sistema de jurisdicción especial de paz, sino se queden en la ley de amnistía, indulto y procedimientos especiales del 30 de diciembre del año 2016. Y termino diciendo lo siguiente: las dos objeciones en torno a la extradición plantean tres debates. Una de ellas tiene que ver efectivamente con el decreto y práctica de pruebas, que creo yo que es necesario mirarla también a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional que se expidió la semana pasada. Pero es que el problema de esa objeción no es solamente esa. El problema de esa objeción es que yo sí invito, tanto que hay muchas personas que están hablando de investigación académica en estos temas, invito a que me demuestren con casos qué país del mundo en el marco de extradiciones pasivas o activas generan ese tipo de prácticas o ponen en riesgo la cooperación judicial que ha sido para Colombia fundamental en la lucha contra la criminalidad. Y la última objeción relativa a esa extradición plantea un escenario muy complicado, y se dice de forma absolutamente ambigua lo relativo a la norma donde se dice que otras personas que aparezcan ante la Jurisdicción Especial de Paz, otras personas podrán acercarse a la Jurisdicción de Paz y decir: no, yo lo que quiero es decir la verdad, entrar en el sistema, y eso frenaría el mecanismo de extradición. Esa lectura es una lectura muy compleja porque va en contravía del Convenio de Montevideo sobre extradición que Colombia ha firmado, en donde uno no puede frenar extradiciones de buenas a primeras. Pero más allá de eso, les pongo el caso concreto. En 5 años o 6 años aparece una persona que va a ser extraditada y cuando está a portas dice: yo quiero ir a la Jurisdicción Especial para la Paz a decir mi verdad, para producir una suspensión y una negativa de extradición. Yo creo que es necesario por eso que el Congreso de la República estudie esas disposiciones y ajuste los temas. Creo que son disposiciones que permiten que tengamos una mejor JEP, un mejor consenso, una mejor justicia transicional. Y por eso, en ese orden de ideas, y agradezco la invitación, invito a que se aprueben el informe relativo a que se aprueben las objeciones, abriendo los debates sobre estos asuntos, porque yo creo que es un tema que necesita el país. Muchas gracias. Gracias, doctor Barbosa. Damos la bienvenida a la señora ministra del Interior, a la señora ministra de Justicia y al señor fiscal general de la Nación.